Muy buenas. Hoy vamos a hablar de una tecnología que está de verdad cambiando las reglas del juego en el mundo de las redes. Y es que seguramente a mucha gente le suene esta situación. Pues eso, imaginemos la escena. Tenemos un servidor que es una bestia, hardware de última generación, pero de repente el rendimiento de red se va a pique. Empieza a perder paquetes sin ton ni son. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues la clave, y esto es lo interesante, no está en que falte potencia. El problema es el diseño del motor de red que usa casi todo el mundo. El kernel de Linux, vamos a ver, es una maravilla, un auténtico todoterreno, pero está hecho para ser bueno en todo, no para ser el campeón absoluto en una única cosa, que es mover paquetes a una velocidad de vértigo. Precisamente por esa limitación nació un enfoque totalmente diferente, una forma de repensar todo desde cero. Y ese enfoque es un motor de red de altísimo rendimiento llamado VPP. Vale, ¿y qué es esto de BPP? Pues, en pocas palabras, es un cambio de paradigma total. En lugar de coger cada paquete de red uno por uno como si fuera una pieza única, BPP lo que hace es agruparlos en vectores y los procesa todos a la vez en bloque. Aquí está la clave de todo, la diferencia fundamental. El método tradicional del kernel, el escalar, es como un cartero superordenado que va carta por carta. La coge, lee la dirección, decide a dónde va y a por la siguiente. Funciona, claro, pero es lento. En cambio, VP es como si ese cartero cogiera de golpe toda una saca de cartas que van al mismo código postal y las despachara de una vez. Es infinitamente más eficiente porque mantiene las cachés de la CPU calientes, llenas de las instrucciones que necesita y reduce una barbaridad la sobrecarga. Y claro, este método de trabajar en lotes tiene unas ventajas muy claras. No es solo que tengamos más rendimiento, más throughput, sino que la latencia es más baja y sobre todo más constante. El rendimiento se vuelve predecible. Y lo mejor es que si metemos más núcleos de CPU, el rendimiento crece de forma casi lineal. Esto con el stack tradicional es, casi imposible de conseguir. Pero bueno, todo esto suena muy bonito en la teoría, ¿verdad? Lo que importan son los datos. Así que vamos a ver qué pasa cuando se pone a prueba de verdad. Y para eso, nada mejor que los benchmarks que ha hecho la gente de BIOS, la plataforma de enrutamiento de código abierto. Es importante fijarse en el hardware que usaron. Sí, es un servidor potente, claro, pero es hardware estándar, de ese que se puede comprar, nada de equipos propietarios o súper especializados. Esto es fundamental porque demuestra que toda esta mejora viene del software, no de un hardware carísimo y exótico. Venga, vamos con los números. El primer caso, el más fácil, paquetes grandes, de 1518 bytes. Aquí, en estas condiciones ideales, VVP ya destroza el kernel. Pasa de los 80 gigabits por segundo del kernel a 187. Es más del doble de rendimiento, en el mismo hardware, recordémoslo. Ahora, el escenario de pesadilla para cualquier sistema de red. Los paquetes pequeños. Con solo 64 bytes, la sobrecarga de procesar cada uno por separado es enorme, y aquí es donde la diferencia se vuelve brutal. El kernel se ahoga y se quedan unos discretos 11 gigabits por segundo. DVP se va hasta los 36. Es casi 3 veces más rápido. Una auténtica locura. Vale, ¿y qué pasa con el tráfico del mundo real, esa mezcla caótica de paquetes grandes y pequeños que es Internet? Pues la historia se repite. El kernel llega a 57 gigabits por segundo, que no está mal, pero es que VVP se dispara a 134. De nuevo, más del doble de rendimiento. La conclusión, viendo todos los datos, es clarísima. El patrón es súper consistente. Solo por cambiar el motor de software en exactamente la misma máquina estamos hablando de multiplicar por 2 o incluso por 3 el rendimiento de la red. Pero ojo, que esto no es solo una cuestión de velocidad y de números impresionantes. El cambio que trae BPP es mucho más profundo. Va sobre cómo entendemos, construimos y gestionamos las redes de ahora en adelante. Y aquí está el cambio de filosofía del que hablamos. Con el sistema tradicional, el rendimiento es una especie de caja negra. Sabes que a veces va bien y a veces mal, pero es difícil saber por qué. Con VPP, esa caja negra se abre de par en par. De repente, podemos medir cosas con una precisión increíble, como cuántos ciclos de CPU cuesta procesar un paquete, o cuánta presión hay en los búferes. Dejamos de adivinar y empezamos a medir de verdad. En el fondo, BVP representa una rebelión contra las cajas negras propietarias y carísimas de los grandes fabricantes. Demuestra que se puede alcanzar un rendimiento de nivel operador de carrier grade con software de código abierto sobre hardware estándar. La infraestructura de red pasa a ser tratada como lo que es, código, flexible, transparente y sin estar atado a nadie. Muy bien, esto suena fantástico. Pero, ¿y si alguien quiere empezar a usarlo? ¿Por dónde se empieza? Bueno, para adoptar BPP hay que tener en cuenta un par de cosas importantes. Lo primero, lógicamente, es asegurarse de que el hardware es compatible, sobre todo la CPU y las tarjetas de red.
Luego, y esto es importante, hay que dedicarle recursos en exclusiva. VPP necesita sus propios núcleos de CPU y una configuración de memoria especial para rendir al máximo. Por suerte, plataformas como BIOS lo ponen cada vez más fácil, permitiendo incluso un despliegue híbrido. Se puede empezar usando VPP solo para las interfaces con más tráfico y dejar el resto funcionando con el kernel de siempre. Una transición suave. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta casi obligada. Si el software, y sobre todo el software de código abierto, ya es capaz de ofrecer un rendimiento que hasta hace nada estaba reservado exclusivamente a hardware súper especializado y caro, ¿estamos viendo el principio del fin del router tradicional tal y como lo conocemos? Ahí queda la pregunta.